la vez pasada vino Cacho Torres y estuvo compartiendo con nosotros en su visita acerca de las 10 plagas en Egipto y cómo Dios trató con Faraón, con Egipto, lo que eso representa para nosotros, cómo lo podemos aplicar hasta de nuestra forma de salir ya libres de servidumbre también. Entonces, algo para ayudar a entender las 10 plagas. Mucha gente nunca se acuerda bien cuáles son las 10 plagas de Egipto y demás. Habrá quienes dicen, mira, eran 10 plagas y 10 azotes para librar al pueblo de Israel, para recibir los 10 mandamientos. Y digo, junto con otros 600 y tantos mandamientos que nunca pudieron cumplir. Entonces digo, bueno, y fíjate, pero leí de un rabino que sí encontró mini plagas dentro de las plagas que suma, milagrosamente a 613 mini plagas dentro de las plagas. Creo que tú y yo no tenemos tiempo para eso. Tenemos que saber dónde llevar esto en nuestra vida y esta semana poder vivir diferente ante Dios y realmente conocer su paz, conocer sus caminos y poder vivir delante de Él en esa confianza con Él. Entonces, con estas 10 plagas, en efecto, Dios sí está tratando dentro de lo que es la mitología o la religión en Egipto en aquel entonces, Dios sí está tratando con lo que podríamos decir que son los pilares, porque comienza con el río Nilo, que era como un dios, y de hecho Moisés se encuentra con Faraón en la primera plaga frente al río, que él salía a hacer reverencia y una oración al río Nilo, que era dador de vida. Entonces, y Moisés lo está esperando y convierte Dios el río en sangre. Y termina finalmente con la muerte de los primogénitos, siendo Faraón un dios, hijo del dios del sol. Entonces él como dios, la penúltima plaga fue la de tinieblas. Entonces igual, 3 días de total tinieblas que no podían ver ni siquiera su mano frente a su cara. Entonces imagínate, el hijo del sol, el que es el hijo del dador de vida y hijo del sol también, y que él como Dios en Egipto no puede prender la luz. Entonces, en efecto, humillando la soberbia y la podríamos llamar autonomía en Egipto. Y eso es algo muy importante. Es muy fácil decir, lero, Faraón, te portaste mal y ahora sí Dios te humilló. Pero necesito ver que el proceso por donde caminó Faraón para llegar a donde estuvo en total ruina y destrucción y fue quitado de la tierra a medio mar rojo. O sea, no necesitas estar endureciendo tu corazón al punto de intentar atravesar el mar rojo para seguir tu objetivo, que era perseguir a los israelitas. Entonces, si tu objetivo era eso, no necesitabas endurecer tu corazón de manera que, estando a la mitad, se derrumban las aguas que se hicieron como paredes y pasaron así en seco los israelitas, y ya se viene derrumbando el agua sobre ti, y hasta entonces puedes entender y conocer que Jehová es Dios. Y eso no era necesario, y podía haber salido otra versión de la historia de Faraón en este caso, pero Dios sabía que no iba a ser, y Él le dice a Moisés, yo voy a endurecer su corazón. Y algo que necesitamos ver en esto es que 7 veces habla de que alguien endureció el corazón de Faraón. 4 veces dice que Dios lo endureció y 3 veces dice que Faraón mismo endureció su corazón, pero para un total de 7 veces. Y además menciona en voz pasiva simplemente, y fue endurecido su corazón, o se endureció el corazón de Faraón. Pero lo que necesitamos ver hoy no es que simplemente estando ahí se endurece tu corazón como lodo o barro en el sol, se va endureciendo sin hacer nada. Que Faraón no fue pasivo, no fue un proceso pasivo para llegar a estar endurecido, sino fue algo activo, con propósito y con decisión fue endurecido su corazón. Entonces necesitamos entender eso porque la Biblia nos amonesta en Hebreos 3 y 4 que si oyes hoy su voz, que no endurezcas tu corazón. Entonces endurecer mi corazón es algo real
que me puede suceder. Y de antemano, antes de empezar a ver este proceso y lo que pasó con Faraón, o más bien lo que él hizo, necesitamos decir, bueno, yo no necesito estar como Faraón para que esto me sirva, para que esto sea aplicable a mi vida. O sea, total así creyéndome un Dios y queriendo azotar con latigazos a los hijos de Israel y bueno, déspota y demás. Simplemente puedo estar un poquito endurecido, un rencor, alguien me trató mal, alguien habló mal de mí, alguien descubrió o divulgó una confianza mía o algo así, como que yo no necesito hacer gran cosa y la dureza de mi corazón no tiene que ser ya como piedra para necesitar recuperarse, para necesitar un tratamiento. Entonces, para eso nomás ve viendo si algunas de esas cosas que Faraón hizo ya lo has hecho o lo estás haciendo, porque entonces si lo puedes reconocer, estás a tiempo para empezar a darle vuelta y regresar por el camino que has caminado. Entonces vamos a empezar en capítulo 7 y durante todo eso se van desplegando las diferentes plagas en Egipto y Dios está tratando con diferentes creencias o las confianzas o las soberbias de Egipto y sobre todo de Faraón. Y podemos decir, bueno, pero ese es Faraón. A él le dijeron desde niño que era un Dios. Cuidado con eso, porque entonces a ti te han dicho desde niño también que eres un Dios. Si tú querías meter algo metal en el contacto de electricidad en la pared, alguien decía, no hagas eso, ay, no le grites, no entiende. Entonces nadie tenía que impedirte o distraerte o decirte no. Y no te podían castigar. Entonces realmente todos empezamos a ser un faraón desde chiquitos, que si no me dan lo que quiero, si no me hacen caso, me pongo faraónico. ¿Ok? Entonces, y exijo, y de hecho hasta ya te dicen así derecho y abiertamente, no, tú eres el Dios de tu universo y Faraón era el Dios de Egipto. Él era el que podían ver y escuchar literalmente hablarles. Los demás eran estatuas o pinturas o imágenes, pero él era alguien que movía, que podían verlo pasar, caminar, que podían mirarte en los ojos, parpadear, hablarte y hasta dar sentencia. Entonces él era Dios. Pero ahora están diciendo que tú eres Dios. Y que tú, en tu mundo, en tu universo, tú tienes que encontrar tu verdad. Y tú tienes que decidir qué es bueno para ti. O en efecto, tú eres Dios en tu mundo. El problema es que tu mundo y mi mundo y el mundo de aquel, todos chocan a la hora pico, a mediodía, cuando vamos pasando por el centro. Tu apuración y mi apuración y tu hambre y mi hambre y su hambre de aquel, todo eso se revuelve y choca bueno, lo que es bueno para mí es llegar rápido a mi casa a comer, pero es bueno para ti y para él y para él y para él. Y no se ponen de acuerdo. Y hay lugares aquí en Cuernavaca que hay 4 carriles que se tienen que volver un solo carril. Y los dioses se pelean. ¿Ok? Entonces, suena muy bien decir, tú escoge, tú descubre tu verdad. Tú tienes que descubrir qué es lo bueno para ti. El problema es que no nos ponemos de acuerdo, nadie me hace caso. Lo que es bueno para mí, tú debes de reconocerlo. Y no funciona, y no funcionó para Faraón, porque hay un solo Dios. Y Faraón no lo era. Entonces, vamos con eso, porque aquí no es tanto identificarme con el pueblo de Israel, decir, pobrecitos, ya déjalos ir, sino ver en Faraón, identificar si hay algún síntoma de lo que se ve más claramente en él, algo quizás no tan evidente en mí, pero no obstante es algo que necesito reconocer. Entonces, en capítulo 7, con la primera plaga de sangre, dice versículo 20, y Moisés y Aarón hicieron como Jehová lo mandó, y alzando la vara, golpeó las aguas que había en el río, en presencia de Faraón y de sus siervos, y todas las aguas que había en el río se convirtieron en sangre.
Asimismo, los peces que había en el río murieron y el río se corrompió, tanto que los egipcios no podían beber de él. Y hubo sangre por toda la tierra de Egipto. Y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos y el corazón de Faraón se endureció. Ya ven lo que pasa, es que ellos pudieron replicar de alguna manera lo mismo que pasó. Entonces, si fuera sobrenatural, pues tenemos aquí el mismo poder. Y eso sucede, porque tú dices, bueno, mira, tienes un problema. Estás hablando con alguien acerca de Dios y lo que Él hace, y tú tienes un problema. Y dices, sí, ellos dicen, sí, tengo un problema. Bueno, te invito a mi iglesia, y a lo mejor escuchas algo ahí, o déjame orar por ti. No, ya voy a esto. Entonces, yo hago reiki, yo hago yoga, yo pongo cristales, a mí me ponen unas piedras aquí en toda la columna y vas a ver cómo te quedas bien, me pongo una pulsera mágica, etcétera, etcétera, etcétera. Eso me funciona muy bien a mí. Ok. Y lo que vas a ver en este proceso, lo que va a dar al par, pues eso también le funciona a Faraón y le funciona a Faraón. Llega el momento que ya no funciona, que ya no cubre, que ya no hay forma de replicar el mismo milagro que hizo Moisés. Entonces tenemos que ver, y Dios poco a poco a cada persona le va a quitar sus soportes y su forma de decir, pues yo creo que todo es igual, yo creo que todo es bueno. Y el que diga que no es intolerante lo vamos a condenar, no le vamos a tolerar al intolerante. Entonces, y cuidado con eso, porque es muy común hoy estar pensando en eso, que todo es bueno. Entonces, si alguien no está de acuerdo, es malo. Bueno, no que todo es bueno. Si todo es bueno, aún el que cree que no todo es bueno. Y le tienes que sonreír. Por eso, esas filosofías simplemente no funcionan, porque nunca pueden ser consistentes. En cambio, la Biblia habla de nosotros como somos. Somos capaces de construir hospitales, inventar un antivirus que cura enfermedades o previene enfermedades mortales. Y somos capaces de enterrar viva a la gente, de decapitar gente, de torturar gente. Somos capaces también, la misma humanidad puede hacer todo eso. Y la Biblia habla de eso. Mas las filosofías y las religiones no hablan del ser humano como es, sino como quisiera salir en la foto. Y las religiones no hablan de Dios como es, sino como quisiéramos conocerle. Y lo que pasa es que es una sorpresa cuando Dios se da a conocer a nosotros y su palabra nos habla tanto de nosotros como de Él. Y nos damos cuenta que yo no soy tan hermoso como me creía y que Dios rebasa toda esperanza y sueño mío acerca de hermosura, fidelidad, grandeza y sabiduría. ¿Cómo está eso? Entonces, bien, vamos con esto. Hicieron esto los encantadores, los hechiceros hacen esto. Entonces el corazón de Faraón se endureció, no los escuchó. Fíjate, dice como Jehová lo había dicho. Dios dice, no te va a hacer caso. Va a endurecer su corazón y es más, yo le voy a endurecer el corazón. Y necesitas tomar en cuenta esto en tus aventuras con Dios. Hay gente que dice, bueno, me invitan, le voy a intentar. Llegas, traes una Biblia o te prestan una y vas a los estudios y haces la oración y derramas una lagrimita por ahí en las oraciones y dices, ahora hasta voy a intentar así alzar las manos. Bueno, eso no es alzar las manos, no sé exactamente qué sea, pero ahí está tu antena, recibiendo la onda celestial. Entonces, bueno, lo voy a intentar. Y pasan 3 semanas, 1 mes, 2 meses, dices, no sirve, no funciona, no jala. Es como todo. No, lo que pasa es que tú eres inferior y defectivo. Eres un ser humano, no eres apto para cosas espirituales. Dios te tiene que hacer apto. Tienes que nacer de nuevo. Tienes que nacer del Espíritu. Entonces no te es fácil y no te es automático, porque eres un pecador, muerto en delitos y pecados. Tienes que nacer. Es todo el problema. Ok, entonces aquí está Faraón, inconverso, endurecido, endureciéndose. Y tú tienes que reconocer, Dios te va a conceder el deseo de tu corazón. Dices, ándale. Bueno, entonces ya empiezas con tus sueños guajiros.
Bueno, entonces me va a dar y estás soñando en el marido que no tienes, en el marido que tienes y cómo va a cambiar, en los hijos que no tienes, o los hijos cómo van a crecer y cómo se van a componer a última hora. Y estás sueña y sueña con eso. Cuidado, porque Dios sí te va a dar lo que realmente quieres. Y lo que Faraón quería era una existencia sin Dios. Y se la ganó. Endureció su corazón y al rato Dios le ayuda. Entonces Dios te avienta cuerda al mar. ¡Ay, auxilio! Me estoy ahogando. ¡Auxilio! Soy un pobre náufrago. Ok, bueno, te avienta cuerda. Ahora, con esa cuerda, Él te puede jalar a tierra o te puedes ahorcar. Tú escoge. Pero ya te aventó lo que necesitas. Y si tú quieres endurecer tu corazón y quieres una existencia sin Él, la puedes tener. Pero es lo que quieres. Vamos a seguir leyendo. Dice, y Faraón, versículo 23 es clave aquí. Faraón se volvió y fue a su casa. Y eso es lo que hace muchas veces el ser humano. Dice, todos hacen eso. En todos lados son así. En todos lados usan la Biblia, en todos lados hablan de Jesús, en todos lados me dicen que me tengo que cambiar. Es igual. Siempre me dicen lo mismo. ¿No será que es eso? ¿Que necesitas cambiar? Bueno, en fin, se volvió y fue a su casa y no dio atención tampoco a esto. Lo que dice literalmente no dio atención es que no puso su corazón a esto. Simplemente no hizo disponible su corazón para entender. Entonces, sí es muy fácil decir, pero yo no entiendo. Pues no pones tu corazón. O sea, no juegas billares así. No compras zapatos así, cuando aunque sea estás pidiendo qué forma de quesadillas, con salsa verde o sin salsa o con champiñones, pones algo de tu parte, pones atención, pones decisión, pones bríos, aunque sea para comer, sabes. Entonces no puso su corazón a esto, simplemente no estaba disponible, fue a su casa. Entonces hacen pozos alrededor del río y así la arena y la tierra va filtrando eso y ya pueden, aunque sea, tener un poco de agua para beber. Y dura 7 días hasta que fluya el agua y se limpie el río. Va otra plaga, pero vamos a ver en capítulo 8 la siguiente cosa, el siguiente paso definitivo que dio Faraón, que empezó a definir quién era. Capítulo 8. Versículo 19, suelta la plaga de los piojos. Y en la plaga de las ranas, la segunda plaga, los hechiceros pudieron replicar eso. Y eso es chistoso. Cuando estás entre, bueno, ¿le sigo a Dios o le sigo al mundo? Pues a lo mejor esto, a lo mejor puedo hacer las dos cosas. Cuidado, porque el mundo, Dios dice, mira, ¿quieres esto? Ranas, eso es un castigo, ranas. Y los hechiceros dicen, pues también nosotros, ranas. Ahora tenías una plaga de ranas y le aumentaron. Muy bien, hechiceros. Y Faraón, ya apesta por estas ranas, ya me dieron más ranas, les voy a despedir. No sirven como hechiceros. Entonces, pero eso es lo que hace el mundo. Puede replicar, pero no puede inventar. Y hasta eso empieza a quedar corto porque ya no pudieron replicar la señal o la plaga de los piojos. Y es algo interesante, a todos les tocó parejo. Cuando el río Nilo y las fuentes de agua se convierten en sangre, eso es lo que todos tenían. Los hebreos también tenían el mismo problema de agua que los egipcios. Igual con las ranas, había de ranas en casas de hebreos como de egipcios. Igual con los piojos. Pero ya no pudieron replicar el milagro los hechiceros y ellos dan una conclusión. Versículo 19, entonces los hechiceros dijeron a Faraón, dedo de Dios es este. Mas el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó. Entonces, otra vez no los escuchó, pero ¿qué le estaban diciendo? Este es el dedo de Dios. ¿A quién se refería? A Moisés. Ahora, si te acuerdas, en el libro del profeta Daniel, estaba Baltasar, el rey, celebrando una fiesta. Estaban sitiados por los persas. Persia y Media se unieron como dos reinos
para atacar a Babilonia y derrocar a Babilonia. Entonces, esa noche hacen fiesta. Pues, es impenetrable la ciudad. Y están festejando y traen los vasos y los utensilios que saquearon del templo en Jerusalén para beber vino y emborracharse. Y están así en plena fiesta y aparece una mano escribiendo en la pared. Y sí se espantó el rey. Traen a Daniel, interprete, y esa noche murió el rey de Babilonia. ¿Ok? Este es el dedo de Dios. Jesús, cuando estaban diciendo, este es echa fuera demonios por Satanás. Por eso, porque Satanás vive en él, entonces, claro que los demonios le obedecen porque es su jefe. Y Jesús dice, shh, no hablen así, porque entonces si yo lo hago así, sus hijos, ¿cómo lo están haciendo? Y dice otra vez, yo con el dedo de Dios echo fuera los demonios. Y reconocía a la gente eso. Sus enemigos decían, no es cierto, no pasa nada, es puro invento, es ilusión, todos son iguales. Aguas con esa actitud de Faraón. Y Jesús dice, es el dedo de Dios que echa fuera esos demonios. Y no discutían. Los exorcistas tenían que rogar y amenazar y chantajear y todo eso para sacar un demonio. Y Jesús dice, fuera, y salían. Es el dedo de Dios. Entonces, cuando te están diciendo, esto es Dios, eso es Dios. No es cierto. Aguas con tu actitud faraónica, ¿ok? Cuidado con eso, porque no les escuchó. Primero, no puso su corazón, simplemente no estaba disponible su corazón para entender algo, y luego no escucha lo que están diciendo los que deberían estar de su parte. Y gente que debería de estar de acuerdo contigo cuando te empieza a amonestar. Es muy feo para mí cuando veo, y lo he visto, yo he tenido compadres de lo más raro en mi vida, y cuando sus amigos mundanotes, depravados, están diciendo, ya cámbiate, ya necesitas un cambio en tu vida. Ok, entonces vamos adelante con eso. Faraón también con la plaga de ranas, dice, ora a Dios para que se me quiten estas ranas. Y Moisés así, y me encanta su sarcasmo porque dice, bueno, dígnate de indicarme cuándo debo orar por ti. Porque Faraón, muy déspota, dice, ora a Dios que se me quiten estas ranas. Y Moisés, ¿para cuándo, oh rey, que eres un Dios? O sea, ¿no puedes quitar las ranas? ¿Me explico? O sea, simplemente es esa cosa. ¿Nunca te ha pasado que alguien dice, oye, que oren por mí en Semilla, pero no viene? ¿Sabes qué? No vamos a orar por él, ¿va? Vamos a ponernos de acuerdo y dile, no. A ver cómo se pone. No vamos a orar por ti. Porque escupes la palabra de Dios, pisoteas el nombre de Jesús, desprecias a los que lo alaban y tratan pobremente, torpemente de agradarle, pero cuando ya te aprieta el zapato, nosotros tenemos que curarte el juanete. Pero qué mal, qué feo se oye hacer esto. Ajá, pero ¿qué? Eres el hijo del Dios del sol. Tú eres un Dios. Crea tu realidad. Descubre el campeón que hay en ti. Eres un ganador. Tú arregla tu pie. ¿Yo qué? Soy un tonto, torpe cristiano, acuérdate. Entonces, pero, ¿verdad que feo se oye así? Pero no sería justo, no sería lógico tratar el asunto de esta manera. Entonces, Moisés está diciendo, bueno, ¿para cuándo quieres que se quiten las ranas? Y el rey de Egipto, mañana. ¿Por qué? Porque uno que se apoya en su propio poder tiene que hacer como coculo o algo así y decir así para lograr algo. Nos tenemos que acelerar. Entonces, si quiero pedirle algo a Dios, tengo que hacer así. Ay, te pido, santísimo Dios y Padre eterno, y hacer suficientes revoluciones para aventar la petición hacia arriba. Y Dios simplemente dice, sea la luz, y la luz fue.
Dios no tuvo que decir, ¡luz! No salió, otra vez. Dios es Dios, es todopoderoso. No intenta, lo hace. Y tú y yo lo intentamos y nos sale mal. Entonces, Faraón dice, mañana, o sea, les doy 24 horas. ¿Ves la diferencia, lo que está pasando? ¿Por qué? Porque Faraón está pensando en lo que Dios puede hacer de acuerdo con su propia supuesta habilidad. Faraón está calculando lo que Dios puede hacer. ¿Estás haciendo eso? Has pedido mucho, algo. Has esperado mucho. Y estás pensando, ¿qué querrá Dios de mí? ¿Cuántas revoluciones le tengo que dar más? Por fin ya le alcanzó, ya Dios cachó mi petición y ahora a ver si me la contesta. Pero ahí estoy esperando la respuesta. Pero ¿por qué? Porque tengo un concepto rarísimo de cómo es Él. Y Él simplemente no se presenta a mí de esta manera, es como lo quise entender. Entonces, bien, vamos adelante. Si encuentras que estás haciendo cosas así con Dios, ya oré muchos años y ya estoy enojado con Dios. Hay gente así. ¿Estás poniéndole plazo a Dios? Dios no se ha movido. Pues yo no tengo tiempo, yo me tengo que meter. Como que, tú eres el héroe, no Dios. Dios es el fracaso. Y tú vas a resolver tu dilema, tu problema, tu necesidad. Ándale, Faraón. Digo, amigo, vamos adelante. Capítulo 9 va al revés un poco lo que está pasando. Moisés le advierte, mañana a estas horas va a haber otra plaga, va a ser de granizo y fuego desde el cielo, relámpagos que quizás estén hasta persiguiendo una hiper mega tormenta, tanto de granizo como de relámpagos y fuego que corre por la tierra, dice. Entonces, capítulo 9, versículo 19, envía pues, dice, le advierte a Faraón, envía pues a recoger tu ganado, todo lo que tienes en el campo, porque todo hombre o animal que se halle en el campo y no sea recogido a casa, el granizo caerá sobre él y morirá. Ahora, si las primeras plagas tenían que ver con algo en general y podrías decir en dado momento, bueno, esto fue un desastre, un tsunami, un terremoto. O sea, en Japón cuando fue el tsunami, pues donde llegó el agua, llegó al que estuviera. Y el agua, las olas que suben y persiguían a la gente, no estaban diciendo, este sí, este no, este es bueno, esto me cae mal, sino que llegó el agua parejo a todos. Si se cae el edificio donde tú estás en un terremoto, no hay una pared cayendo sobre el injusto y el bueno sale libre, sino barre con todos parejo. Y es muy difícil vivir eso y más porque decimos, bueno, ¿por qué pasó esto? Pero aquí tenemos un caso que ya empieza a haber diferencia. A partir de la cuarta plaga, Dios dice, yo voy a hacer una distinción. Dice, pondré redención entre mi pueblo y tu pueblo, pero lo que está diciendo es que voy a hacer una distinción. Este sí, este no. Entonces en la tierra de Gosén, en Egipto, no llegaba, no sucedía eso. El granizo no cayó allá. Las moscas no entraron allá en Gosén. Entonces empiezan a decir los egipcios, ¿a qué horas mañana? Entonces anota esto, no vamos al parque, siempre cancelamos el juego de fútbol. A esas horas va a estar granizando. Empiezan a creer. Los mismos egipcios empiezan a ver que hay una diferencia dónde estás y con quién estás, si importa. Entonces vamos adelante, dice versículo 20, esto también es crítico, es clave. De los siervos de Faraón, el que tuvo temor de la palabra de Jehová hizo huir sus criados y su ganado a casa. Mas el que no puso en su corazón la palabra de Jehová dejó sus criados y sus ganados en el campo. Entonces sucede la plaga, Faraón manda a ver qué es lo que pasó y dicen, bueno, todos los que eran muy leales a ti, que eran de tu equipo, ya se murieron y todo tu ganado también.
Y los desleales, los que ya cambiaron de partido, o Faraón, están bien. Entonces Dios está dejándole una oposición política a Faraón. Entonces los que ya no creen a Faraón sino a Moisés son los que van sobreviviendo. Aguas con eso. Dios está quitando tus apoyos y los que están de tu parte y te está dejando solo. Cuidado, eso es un aviso para que tú digas, puede ser que mi corazón se esté endureciendo y yo me siento muy justificado. Fíjate, Faraón se sentía muy justificado en no dejar ir a los hebreos. Él sentía con todo derecho y se sentía ofendido y agredido por Moisés cuando decía, déjalos ir. Tienes que verlo desde su perspectiva. Es el rey, es el hijo del Dios del sol. ¿Cómo se atreve este andrajoso, fachoso, que huele a borrego, que viene del desierto a decirme que yo simplemente destroce la economía de mi país por perder toda su fuerza laboral? ¿Cómo crees? Está loco. Y empiezan las plagas. Y cada uno ya tiene que tomar una decisión. Bien, entonces, el que tuvo temor de la palabra de Jehová, hizo caso. El que no puso en su corazón, ¿te acuerdas en el principio que no puso su corazón a esto? Su corazón no estaba disponible, no puso su corazón frente a la verdad. Pero hay otro aspecto en que tú tienes que tomar la verdad y ponerla en tu corazón. Tampoco lo hace Faraón. Y es como para que ya entiendas, porque ya le dijeron sus consejeros, este es el dedo de Dios. O sea, eso no es cualquier cosa. Este es el dedo de Dios, rey. Vamos a llegar a un acuerdo. Y no. Ok, pues vamos adelante. Capítulo 9, versículo 34. Oró Moisés, terminó el granizo, la lluvia de fuego, los truenos. Versículo 34, viendo Faraón que la lluvia había cesado y el granizo y los truenos, se obstinó en pecar y endurecieron su corazón él y sus siervos. Y el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir a los hijos de Israel como Jehová lo había dicho por medio de Moisés. Ahora, eso de obstinar, se obstinó a pecar. Obstinación, o sea, ser obstinado es ser mula. Es una palabra más elegante, pero probablemente en algún momento de tu vida alguien te ha acusado de ser obstinado, obstinada. No seas mula. ¿Ok? Entonces, probablemente. ¿Por qué? Porque no va a donde no quiere. Y le tienes que obligar para todo. Bueno, Dios le está obligando a Faraón y no. Siempre he sido voluble. Siempre he sido miedoso. Siempre he sido adúltero. Siempre he sido ladrón. ¿Cuándo vas a decir, no puedo rescatar nada? Tengo que regresar. ¿Cuándo lo vas a decir? ¿Cuántas vueltas más? Brum, pasando y brum. O sea, hasta que no falten más que 2 minutos para llegar a Coatzacoalcos, Paparrín, Veracruz es para allá. Dale vuelta. La noche avanza. Bien, entonces se obstinó en pecar. No los escuchó. Eso es ya el quinto paso que tomó, capítulo 10, versículo 3. Dios está diciendo a Moisés y a Aarón, dice, esto es para que lo cuentes a tus nietos, tus hijos y tus nietos. Imagínate, 40 años después están entrando a la tierra prometida. Josué envía 2 espías para conocer la ciudad de Jericó y se hospedan con Rahab. Y Rahab dice, les pido que me salven a mí y a mi familia, porque ya sabemos lo que Dios hizo con los egipcios. Ya tenía 40 años. Ella no nacía cuando eso sucedió en Egipto, pero alguien le contó a una mujer que vivía en la tierra de Canaán. Años después como 20 años después, están tomando más territorio en la tierra prometida y llegan otros de ahí mismo de Canaán. Nosotros venimos a unirnos con ustedes, porque ya sabemos lo que Dios hizo con ustedes en Egipto. Entonces ya han pasado 60. Cuando los filisteos tomaron el arca,
del pacto. Y Elí era el profeta y Elías era el sacerdote y Samuel era un niño. Y Dios le dice, va a pasar esto y esto y esto. Los filisteos, porque llevaron el arca a la frente de batalla. Entonces ahí están enfrentándose y los filisteos dicen, es el arca. Vino el Dios que hizo maravillas en Egipto. Para entonces, cuando Samuel era niño, ya habían pasado otros 350 años. El tiempo de los jueces estaba terminando. Date cuenta que casi 400 años después de esto, lo están contando. Pero no los hebreos, sino en otros países. ¿Qué es lo que Dios podría hacer? Que tus nietos lo están contando a sus nietos. Y así 400 años después de hoy, estén diciendo, fíjate, siéntate, te voy a contar lo que Dios hizo. ¿Qué querrá hacer en México? Tú dices, pues no sé, todo está feo, hay mucha violencia. Sí. Peor que en Egipto, ¿verdad? ¿Qué podremos contar a nuestros nietos? ¿Qué tienes para narrar? ¿Y qué podrán narrar a sus nietos? Olvídate de eso, olvídate del otro, déjame contarte esta historia, la tienes que conocer. ¿Habrá algo? ¿O todavía hemos de verlo para poderlo contar? Bueno, ellos apenas lo iban a ver. Entonces dice, versículo 3, entonces vinieron Moisés y Aarón a Faraón y le dijeron, Jehová el Dios de los hebreos ha dicho así, ¿hasta cuándo no querrás humillarte delante de mí? Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Entonces, el quinto paso que tomó es simplemente, cuando todo ya está deshecho, no se quiere humillar. Y Dios resiste a los soberbios, dice la palabra de Dios, y da gracia a los humildes. Faraón, en cada paso, tomó una decisión que definió su camino y su destino. Quedó cada vez más y más definido. Y en cada vez él pudo haber dicho, perdón, regreso al río Nilo, voy a ver el río convertido en sangre, voy a poner mi corazón frente a lo que pasó y tratar de entenderlo. Voy a escuchar, voy a guardar lo que Dios está diciendo en mi corazón y me voy a humillar. Y no voy a ser obstinado, sino hacer caso a lo que Dios está diciéndome. No voy a resistir, sino obedecer. Entonces, en cada caso, en cada paso, en cada segmento de esta historia, Faraón pudo haber dicho, no. Mejor la historia va a ir así. Y tú y yo, en cada decisión que tomamos, podemos decir, mira, hay una mejor versión de esta historia. Mejor que se escriba así. Que Jaime no fue obstinado, que Jaime sí hizo caso, que Jaime sí se humilló, que Jaime sí puso su corazón frente a la verdad y luego puso la verdad en su corazón, que Jaime sí hizo esas cosas y su vida es diferente y la historia es diferente para Jaime el día de hoy. ¿Y tu caso? ¿Cómo ha sido? Entonces puedes decir, es que no sabes lo que me hicieron, es que no sabes lo que hablaron de mí, es que no sabes cómo me acusaron, es que no sabes cómo me decepcionaron, es que no sabes cómo me duele. Sí, no lo sé, es cierto, no lo sé. Pero Dios lo sabe. ¿Y por qué no puede ser diferente la historia entonces? Y el siguiente punto, capítulo 10, versículo 7. Las langostas llegan y acaban con lo que el granizo dejó. Entonces los siervos de Faraón le dijeron, ¿hasta cuándo será este hombre un lazo para nosotros? Deja ir a estos hombres para que sirvan a Jehová su Dios. ¿Acaso no sabes todavía que Egipto ya está destruido? No quiso Faraón hacer un inventario honesto y abrir sus ojos y decirse la verdad y decir, es una ruina, ya perdí, está todo destruido, me rindo. Pero queremos ser valientes hasta el último y queremos decir, no, primero la muerte. Dios dice, hecho, morirás y luego entenderás. Pero qué feo, qué necesidad.
La palabra dice que Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Eso demuestra sus intenciones, que Él quiere hacer bien, que Él quiere perdonar, que Él quiere restaurar, que Él quiere traerte y no alejarte. Eso no es lo que Él quiere, pero te va a dar lo que más anhelas tú. Y si anhelas una existencia con Dios, no la hay, pero te va a dar lo que más le parece. Y eso no lo quieres. ¿Acaso no sabes que Egipto ya está destruido? Y el último, capítulo 10, versículo 28. Es la plaga de las tinieblas. 3 días que las tinieblas eran, por decir, palpables. No podías ver tu mano frente a ti. Podías estar sentado y oír la voz de tu familia, pero no verlos. Era así gruesa, densas tinieblas. Versículo 28. Y le dijo Faraón a Moisés: retírate de mí, guárdate que no veas más mi rostro. Qué absurdo, pobrecito. De por sí, nadie puede ver tu rostro. ¿No ves que es una plaga de tinieblas? Pero así habla la soberbia. Y qué mal se oye cuando hablamos así. Entonces, retírate de mí, guárdate que no veas más mi rostro, porque en cualquier día que vieres mi rostro morirás. Y Moisés respondió: bien has dicho, no veré más tu rostro. Y así fue. Pero qué feo para Faraón, aunque así lo quiso, qué feo para él darse cuenta a la mitad pasando el Mar Rojo, quizás más de la mitad, quizás casi llegaba al otro lado y veía a Moisés así con la vara extendida y el último israelita: órale, corre, 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 ya se me cansó la mano, corre. Y así, y Dios dice: ya, ciérrale. Y la tapó a Faraón. Y quizás lo último que vio Faraón era a Moisés libre. Libre. Y Faraón, perdido. Qué feo, qué necesidad. ¿Quién le obligó a tomar estos pasos? Ahora vamos a ver rapidito, en el Antiguo Testamento hay 2, 3 cosas y algo en el Nuevo también. Vamos a Joel. La situación cuando Joel escribió esto como profeta en el reino de Israel estaba en su peor momento. Poco después fue destruido el reino del norte, el reino de Israel. Fueron a cautiverio y estaban en lo peor. Y Dios les está rogando. Y dice así, Joel capítulo 2, versículo 12. Por eso pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón. Convertir es exactamente eso. Vuelve, voltéate y camina sobre tus pisadas equivocadas y regrésate. Eso es convertirte. Convertíos a mí de todo vuestro corazón con ayuno y lloro y lamento. Hay una equivocación que se tiene muchas veces acerca del ayuno o hasta del lloro y el lamento. Hay cristianos que se juntan nomás a llorar y digo, ¿y eso qué? ¿Eso qué? Tómense un té de manzanilla, todo va a estar bien. El propósito del ayuno no es para que Dios me haga caso. Y muchas veces se toma así. Voy a ayunar y alguien dice, ayuné 40 días. Y Dios dice, Entonces, ¿de quién estamos impresionados? De Él, no de Dios. Impresióname con tu Dios y te seguiré. Es más, el propósito del ayuno es para decirle, no, Dios, hazme caso. Sino el propósito del ayuno es decir, nada me importa más, tienes toda mi atención, ni mi comida, tienes mi atención. ¿Alguna vez Dios ha podido tener tu atención así? No me importa ni dormir, ni comer, ni ver el partido de fútbol, tienes mi atención, Dios. Eso es el ayuno, eso es convertirte. Es que Dios, necesito saber lo que me quieres decir. Tienes mi atención. Entonces conviértete, dice, rasgad, versículo 13, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente,
Y dices, momento, ¿por qué yo me tengo que convertir? ¿Por qué yo tengo que volver? ¿Por qué yo tengo que caminar sobre los pasos donde me equivoqué? Si yo endurecí mi corazón es porque me maltrataron, es porque me acusaron, es porque me decepcionaron, es porque me siento feo y me duele. Pues sí duele, pero ¿sabes qué? Dios te está hablando a ti y te está diciendo conviértete. No está hablando a la otra persona. Fíjate cómo son las cosas que vas a hacer. Y si reconoces que estás ya adoptando actitudes y hasta acciones de Faraón, tu corazón se está endureciendo y no quieres darte cuenta a la mitad del Mar Rojo cuando ya es demasiado tarde. Entonces dice, es misericordioso y clemente, tardo para la ira y grande misericordia, y que se duele del castigo. ¿Quién sabe? Fíjate, ¿quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras él? Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Lo que está diciendo es eso. Dios está diciendo, si tú te arrepientes y te conviertes y regresas a mí, pero de corazón, y que nada te importa más sino lo que yo te quiero decir y mostrar. ¿Sabes qué? Para que regreses a mi altar, yo te pongo la ofrenda y la libación, pero vente. ¿Quién hace así? Que paga tu boleto de regreso y te pone todo para que entres a la fiesta hasta con una charola de algo. ¿Quién hace eso? Es Dios. Entonces es clemente, misericordioso, rebasa tu expectativa de bien o de perdón. Siempre va a rebasar lo que tú esperabas de Él. Pero tienes que probar. Bien, entonces vamos a Salmo 51. David escribió esto cuando Dios lo redarguyó, trató con él y reconoció y confesó su pecado de adulterio. Qué fuerte, que siglos y siglos y siglos después, todo el mundo lee esto que tú escribiste como confesión y petición, y todo el mundo hasta le ponen canción y melodía y todo eso, y lo tuyo ya sale a relucir en todo el mundo, lo feo que fuiste y lo malo que hiciste. Pero de repente nos identificamos. Y dice, Salmo 51, versículo 17, los sacrificios. Ok, Dios te da ofrenda y libación, regrésate al altar. Pero estos son los sacrificios, es lo que Él te va a dar para que regreses. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Y te han quebrantado. Tienes algo que perdonar, quizás, algo que hasta le tienes que perdonar a Dios. Te quedó mal. Pediste y pediste y pediste y pediste y no te contestó y ahora ya no quieres hablar con Él. ¿Estás endurecido con Dios? Te entiendo. He caminado por ahí también. Es una calle muy amarga. Estar decepcionado con Dios porque entonces ya no hay luz. Pero tienes que regresar. Y el corazón, dice, el espíritu quebrantado y el corazón contrito, en hebreo es exactamente la misma palabra y también se podría traducir reventado, así como un globo. Le vas inflando, inflando, inflando y se revienta. Y cuando dice, y humillado, habla de un colapso. ¿Y qué sucede cuando revientan el globo? Y todo ese volumen que hizo, y ¡ay, qué bonito globo! Ya es un trapito de hule, es algo feo. Y tienes que decir, Dios, toda mi grandeza y belleza y toda la ilusión y todo lo fascinante de esto que se hizo muy grande y muy bonito, mira, es un trapito feo, ni sé bien qué color era el globo. Tráetelo y preséntalo a Dios. Esos son los sacrificios. El espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú. Pero, ¿qué trajo Faraón a Dios? Bueno, que Dios lo haga mañana. Soberbia. Y no. Ok, vamos adelante. Otra vez, después de Salmos, a Isaías 57. Versículo 15. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad, Dios infinito, eterno, habita todo lugar y tiempo.
sabio, incomprensible. Dice, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y hasta ahí vamos bien. Decimos, sí, pues claro, es Dios. Habita la altura y la santidad. No me tenían que decir eso, ya lo sabía o lo imaginaba. Y dice, y con el quebrantado y humilde de espíritu. Otra vez, el que tuvo ese colapso en su vida. Es el que por fin se reventó. Se infló tanto y explotó algo y ya quedó un pobre trapito de tu vida. Y Dios dice, yo habito con eso. Convivo contigo si quieres en eso que quedó de tu globo y tu fantasía. ¿Cuánto quiere Dios estar contigo entonces? Para convivir no con tu fiestota, con tu torre de globos y todo eso, sino con tu trapito de hule, que es lo que quedó. Y quiere convivir con eso, si le permites. Dice, habito con el quebrantado y humilde de espíritu para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Ok, vamos adelante. Vamos a Oseas, capítulo 5. El último versículo, Dios da una conclusión acerca de su pueblo. Dice, ya los rogué, ya les dije, ya les avisé, ya les advertí, ya les invité, no me hacen caso, pero sé que después me van a hacer caso. Y dice Dios así, andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. ¿Cómo vas? ¿Ya estás para buscar a Dios? Oseas 5:15. ¿Ya estás para buscar a Dios? ¿O tienes que tener más angustia todavía? Pero entonces viene el profeta y él responde así. Dios dice, bueno, yo me voy a sentar, ya saben dónde encontrarme, en su angustia me buscarán. ¿Ya sabes de qué está hablando Oseas? ¿O todavía tienes que probar eso? Y dice así, capítulo 6, versículo 1, venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Entonces está hablando de esto. ¿Sabes qué? Ya, ¿no ves? Le dicen a Faraón, ¿acaso no ves que Egipto está destruido? Y Oseas está diciendo lo mismo. ¿Acaso no ves? Vengan, vamos a volver a Dios. Sí, ya sufrimos maltrato y nos curará. Hirió y nos vendará. Y nos dará vida y nos resucitará. Y viviremos delante de Él y le conoceremos y proseguiremos, en conocer a Jehová. Y tienes que estar con eso. Otra vez, ¿cómo preparas tu cafecito, tu tecito? A tu gusto. Hazlo bien, porque te lo vas a beber tú. Entonces conoce a Dios y hazlo bien, porque tu conocimiento de Dios es lo que tú vas a beber. Y tienes que proseguir, tienes que persistir. Y está hablando de sembrar y cosechar. Y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra, que es lo que asegura una cosecha completa. Y Dios está esperando. Y ahora vamos al Nuevo Testamento, San Mateo capítulo 5. San Mateo capítulo 5. En la introducción al Sermón del Monte, Jesús da las bienaventuranzas, una lista de las personas más felices. Y los dos que encabezan esa lista, dice así, versículo 3, Mateo 5:3, bienaventurados los pobres en espíritu. Otra vez, haz un inventario honesto, con ojos abiertos, y dite la verdad, que seas franco o franca, viendo tu situación, porque dice, bienaventurados los pobres en espíritu, de ellos es el reino de los cielos. ¿Cómo estás? ¿Estás en bancarrota? Faraón ya estaba en bancarrota. Lo único que le quedaba era su soberbia. ¿Tienes algo más que perder o ya? Ahí está, ahí muere. Y si sueltas tu soberbia y haces lo que Dios dice,
Y dices, pero es que yo no estoy así como Faraón. Es cierto, yo sé que todos aquí somos unas almitas de Dios. Pero la verdad es que todos nos endurecemos y no queremos ni aproximar la situación de Faraón. No lo quieres. ¿Para qué? Si el camino de regreso es cortito, pues entonces en 2 pasos ya estás. Entonces, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Versículo 4. Bienaventurados los que lloran. ¿Qué dice en Joel? Convertíos a mí de todo corazón. Bienaventurados los que lloran. Si has perdido y te han maltratado y te han acusado y te han decepcionado y te han explotado y te han engañado y te han empujado y te han tropezado y te han dado malos ejemplos y demás. Ajá, así es. Así es. Entonces, ¿qué? Y tú y yo y aquel vamos a llorar. Y cuando se acabe el llanto, dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. ¿Cómo sintió Faraón cuando muere su hijo en la plaga de los primogénitos? ¿No lloró? Ese llanto no tiene que ser tuyo. Hay otro llanto que sana tu corazón. Y bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Regrésate. Regresa. El camino, entre más tardas, más se alarga el camino. ¿Por qué? Si Dios es clemente y misericordioso y a lo mejor hasta te da con qué regresar, tan así quiere que vuelvas. ¿Por qué no?